visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos como toda la semana para llevar a cabo una visión completa, como dice la presentación del programa, de lo que ocurre alrededor del mundo, lo que ha ocurrido en esta semana y también lo que pudiera ocurrir producto de la evolución de esos hechos que a veces no son evolución, sino involución. Pero aquí estamos, como todos los domingos, para cumplir con nuestro compromiso con ustedes. Leandro, dime a ver. Saludo, Nelson, saludo a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica. Aquí estamos, convencidos, preparados para seguir haciendo comunicación de compromiso, como cada domingo, para compartir acontecimientos y hechos importantes que suceden en la República Dominicana y en el mundo. Así es. Bueno, recuerden que estamos por todas las vías del impacto, los canales, las redes sociales y también en Samantha Radio Online, que es una emisora de radio de internet. Pero también estamos en simultáneo y lo repetimos a las 11 de la noche en el canal Virtual TV, que es 106.1. Es un canal amigo del buen amigo, de buenos amigos, Santiago Cuesta Curi y Genchi Suero. Así que ahí estamos también. Dime a ver, Leandro, ¿qué trajo el mundo? ¿Qué trajo el barco? Bueno, el mundo trajo, digamos, algo importante, por lo menos para la visibilización de lo que pudo haber, de lo que puede pasar, de lo que ha pasado y de lo que dejó de pasar. Fue la Asamblea de las Naciones Unidas, la que se está desarrollando en este momento. Ahí desfilaron los presidentes. ¿Están desfilando? Sí, de todo el mundo. Y bueno, y esta vez tuvo acontecimientos que encendieron los debates en ese escenario, que ha sido motivo para que se ha replicado en diferentes espacios en el mundo y objeto de críticas, de resabio, de vergüenza de algunos y de levantamiento digno de otros. Así es, la Asamblea General de Naciones Unidas, la Asamblea número 80 de la organización, que ya es una anciana. Una señora envejeciente, y contrario a lo que ocurre con los envejecientes, las personas envejecientes, que no importa los años, siguen siendo útiles. En el caso de la ONU, no solo por vieja, sino por inútil. Ya debió irse pensando en qué organización, en qué mecanismo, con qué mecanismo sustituir esa vetusta e inservible organización que se llama las Naciones Unidas. Mira, tú sabes que las Naciones Unidas tiene un mal de origen que nosotros lo hemos tratado en varias ocasiones. Sí. Y eso fue un grito de varios presidentes en esta 80 asamblea, en la que debe cambiar la composición del Consejo Permanente. Sí. ¿Por qué? Porque las decisiones... El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Y que tiene 5 miembros que son permanentes. Que son los dueños. Son los dueños. Al final tienen una prerrogativa que se llama la prerrogativa del veto, que aunque la aprueben 200 naciones, al final si uno de ellos la objeta, le da la gana y dijo, eso no va. Entonces no va. Entonces no tiene ningún sentido. Vamos a analizar entonces a plenitud la Asamblea General de Naciones Unidas que se está desarrollando todavía hoy y en los próximos días estará esa reunión del planeta perdiendo su tiempo en Nueva York. Venimos ahora. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve,
Volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Mira, Leandro, amables televidentes, la Asamblea General de Naciones Unidas generalmente, bueno, siempre despierta interés a pesar de la incidencia, la importancia, la relevancia, la utilidad que ha ido perdiendo esa organización a partir de que, como tú señalabas antes, el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros que fueron los ganadores en la Segunda Guerra Mundial, que tienen una prerrogativa que hacen infuncional las decisiones de las Naciones Unidas. Un veto anula una decisión por muy masiva que sea. Ya tú lo dijiste. Todos los países miembros de la ONU pueden votar una decisión y si Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido la vetan, queda anulada. Eso hace infuncional el mecanismo expedito que es el día a día. El Consejo de Seguridad es como el comité político de los partidos políticos dominicanos, o cualquier partido en el mundo que tiene un comité pequeño. 15 países. 15 países en este caso. Un comité pequeño aquí, los partidos políticos tienen un comité político, una dirección política, etcétera, que se reúne rápidamente y toma decisiones
de la cotidianidad. Ese es el Consejo de Seguridad, porque la Asamblea General se reúne una vez al año. Entonces no puede esperar que las cuestiones urgentes se debatan en septiembre de cada año, sino que el Consejo de Seguridad se reúne a instancia de cualquiera de sus miembros o cualquier miembro de las Naciones Unidas, se reúne y conoce las cuestiones urgentes. Pero ¿qué sentido tiene conocer cuestiones urgentes si uno de los miembros de ese organismo decide que lo que se apruebe allí no tiene ninguna validez? Entonces, ese mecanismo que se estableció fue como un premio a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, dejó de tener sentido porque aquello que dio origen a que ese órgano fuera, que tuviera ese club exclusivo, eso quizás en el momento, cuando todavía estaban pendientes de muchas disputas, cuando todavía estaba la posibilidad de que ocurrieran guerras o se repitiera una guerra de la magnitud de la Primera y la Segunda, todo eso le daba sentido al establecimiento del veto. Pero después, la falta de operatividad de la propia ONU ha hecho que ese consejo se mantenga idéntico a como ocurrió en 1948, a como surgió en 1948, cuando se fundó la organización. Entonces, en esta Asamblea General, el grito de muchos de los mandatarios participantes es justamente la falta de operatividad de la ONU. Incluso, el destinatario número uno de las quejas de la falta de operatividad, que es Estados Unidos, porque se sabe que la ONU orbita alrededor de las decisiones de Estados Unidos, el propio presidente Trump se está quejando de Naciones Unidas. Y qué bueno, porque eso pudiera abrir el camino para que la ONU fuera dinamitada en sentido figurado, no que le pongan dinamita a Nueva York, sino que fuera sustituido por algún mecanismo menos traumático, menos burocrático, menos inservible que lo que está ahora mismo. Sí, mira, es evidente que los escenarios que motivaron la creación de las Naciones Unidas con una reconfiguración del tablero geopolítico después de la Segunda Guerra Mundial no se parece en nada a lo que vivimos ahora. Por lo tanto, las razones que dieron origen a ese, digamos, apalancamiento de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, tener un derecho sobrepuesto sobre los demás países, ya no tiene sentido. Porque ahí se reconfiguró, decía, el reparto del mundo, por regiones, sí, donde cada uno de esos países gravitaba alrededor de sus regiones, la que había conquistado antes o la que había reconfigurado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sucede que ya eso se volteó como una media. Ya hoy la zona de influencia de los países es extremadamente extrema. Son zonas de influencia imaginaria. Imaginaria. Sí, ya no es posible eso porque la globalización y ya la lucha de hoy ya no es por la conquista de territorio de los países. Sobre todo por eso, porque ya eso cambió. Ya los países que eran dueños, incluso algunos de unos territorios, es decir, que tenían un control, ya no tiene sentido, porque incluso el valor que tenían esas cosas, hoy ya no es lo mismo. Ya hay otro territorio que tiene mucho valor. Incluso, algunos de esos territorios se ha descubierto que tienen otras potencialidades mucho más importantes que la conquista propia de eso. Que tiene un valor más material que geopolíticamente estratégico. Totalmente. O sea, ya no es la lucha por los mares ni por la entrada. No, ya no. Ya no se trata de eso. Estamos en la época del desarrollo tecnológico y las tierras raras son los que dominan ese
esa posibilidad. Sí. Hoy ya no se construye con lo mismo, ya hay otro tipo de construcción que eran los que conquistaban, o la materia prima que conquistaban las grandes potencias. Claro, claro. Ya esos recursos naturales que generaban la codicia de las grandes potencias, bueno, siguen siendo importantes para las grandes potencias y siguen siendo codiciosas, pero hay otros elementos de la naturaleza que tienen mucho más valor Mucho más valor estratégico. Es decir, ya la conquista ya no es por el territorio, sino es por la lucha, por los yacimientos, por la riqueza natural de los países y por el comercio. Sí. Quien domina el comercio y la guerra es comercial hoy y tecnológica, sí. Quien puede desarrollar mayor potencialidad tecnológica, es evidente. Eso es. Sí. No es el ejército más grande. No, incluso el ejército grande ya no tiene ningún sentido, porque digamos, las guerras ya no serían de la misma magnitud ni con la misma dinámica de anterior de desembarcar 1 millón de soldados. Claro. No, eso se gana desde el aire. Además, o se ablanda desde el aire. ¿Y tú crees que ya un portaavión grandísimo ya tiene sentido en una guerra? Ya eso es una vaina, un blanco fácil para un materia de guerra. Un blanco estacionario ahí Claro. que con un dron inteligente te lo revientan. Claro. Y eso es un blanco fácil. Sí. Eso no tiene una vaina extraordinaria para la guerra. No, ya no es esa. Sí, el mundo ha cambiado tanto. Y como decía, la tecnología lo cambió todo. Todo. Pero un dron puede dañar una cantidad enorme de materiales bélicos. Claro. Un dron pequeñito. Sí. Un dron que cuesta $40,000. ¿Tú te das cuenta? Sí. Es decir, ya las Naciones Unidas hace rato que debió incorporarse a los nuevos tiempos. Y incluso algunos países están pidiendo que se cambie la naturaleza del Consejo Permanente, así que ya no pueden ser 15 países. Y no, debe ser más amplio. Claro, porque... Pero quitar el veto. Sobre todo. Bueno, los países que integran el Consejo de Seguridad, ¿son democráticos? Pues si son democráticos, ¿y por qué tienen miedo a someterse a una votación? Si son 30 países miembros del Consejo de Seguridad, bueno, vamos a decidir eso por mayoría de votos. Claro. No, usted tiene la posibilidad de convencer a la mayoría de esos miembros. Bueno, sométase a la mayoría. Ah, no. Si ven que van a ser vencida en su posición en el Consejo de Seguridad, la vetan. Sí. Así no puede ser. Así no puede ser. No. Es una organización totalmente desigual. Y hacer desigual no sirve para nada. Bueno, en otro sentido, esta asamblea estuvo marcada por los grandes debates, pero dos acontecimientos salieron a reducir con mucho más fuerza. Primero, el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hizo un pedimento público a las grandes naciones y una crítica bastante dura a lo que considera el genocidio de Israel frente a la Franja de Gaza, y pidió la conformación de una fuerza internacional para la paz en esa zona, que hay que salir ya de la retórica y de la simple pedido de cosas, sino que se haga formalmente. Y el simple lamento de un lamento hipócrita de muchas naciones que lamentan que eso no puede seguir ocurriendo en la Franja de Gaza, pero no, ¿qué hacen? Nada. Es una posición totalmente hipócrita. No es que usted le vaya a declarar la guerra a Israel. No, eso. Pues si estamos criticando una cosa, vamos a criticar la otra. Ahora, pasar de la palabra a los hechos, yo creo que es relativamente fácil. Un país no puede tener el derecho de aniquilar un territorio sin que haya consecuencias. Y hasta ahora no hay ninguna consecuencia para Israel. No hay ninguna consecuencia. No la ha habido. Sí, es evidente que aunque nosotros aquí en República Dominicana estamos casi ajenos a ese, solo vemos lo que pasa por los medios. Sin embargo, grandes naciones de Europa se han movilizado en estas últimas semanas de manera muy fuerte en contra de Netanyahu. Y el último conflicto
es que hay una flotilla por la paz de europeos que van camino a la Franja de Gaza a llevar ayudas humanitarias, y hay un contingente español de la Armada Española y de Italia No lo va a dejar pasar. que van protegiendo esa flotilla, y además han advertido a Israel que si impide esa ayuda que va a llegar ahí con esa flotilla, que van protestando o en defensa obviamente, Sí. ellos no se quedarán de brazos cruzados. Ojalá que eso no llegue. ¿Qué van a hacer? Bueno, Mira, llegará la flotilla, la interceptará Netanyahu con sus cientos de casas que tiene, o sus barcos, y no pasará nada. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho 1000 veces aquí, y lo repetimos. Es el abusador del barrio que tiene el apoyo, en este caso, del coronel de la policía del barrio. Entonces, ese abusador del barrio le da una galleta a todo lo que pasa, sea mujer, o sea hombre, o sea niño, y la gente sencillamente protesta, pero el coronel del barrio protege al abusador del barrio sin consecuencias. El abusador del barrio es el gobierno israelí, no los israelíes, no el pueblo israelí, porque hay que hacer una diferenciación entre lo que es el pueblo israelí, que está secuestrado por la actitud de este canalla, y otra cosa es el gobierno de Israel. El gobierno de Israel está apoyado por el coronel del barrio, que es de Estados Unidos. Bueno, que se lo dijo Petro, bueno, pero si eso implica no solamente someter a Netanyahu, sino también a quien lo respalda, aunque eso llegue directamente al presidente de Estados Unidos, que es quien lo promueve. Es decir, ese tomó un giro importante que ha logrado por lo menos la retórica conocerse en el mundo, el deseo y la aspiración de mucha gente de que ese genocidio no puede seguir en Gaza. Y un aspecto importante fue que al momento que le tocó su participación al primer ministro de Israel, la mayoría de los presentes en la asamblea abandonaron el salón y lo dejaron solo. Y él se quedó así, mirando. Yo pienso que ese es un gesto importante, más allá de las palabras, sino que se abandonaron como una señal de protesta y dejaron hablando solo ahí. Y él ahí fue y justificó sus posiciones frente a Gaza. Sí, que eso incluso llevó como una especie de un QR puesto en su mano, para que la gente pudiera llegar a él y ver lo que fue la incursión el 7 de octubre de Hamas en Israel, como la justificación de lo que está pasando ahora. ¿Sí? Claro. Eso pasó por X cosas. ¿Sí? Bueno, esa fue la última. Esa fue la última razón. El último. Excusas. La última excusa, el último pretexto para lo que vino sobre después, lo que ha sobrevenido después de la incursión de Hamas, que fue un ataque que todo el mundo ha condenado. Claro. Eso fue algo totalmente injustificado y una torpeza enorme de los dirigentes de Hamas, que yo he dicho en el programa de la mañana aquí, vamos a esperar que se desclasifique todo lo que ocurrió. Como todo en ese ambiente son documentos clasificados, investigaciones que se sellan y se guardan. Pero llega un momento que se desclasifican, se hacen públicas. Vamos a esperar que eso ocurra dentro de ¿cuánto? 15 o 20 años. Que esos papeles se desclasifiquen para que veamos si es verdad que la incursión de Hamas fue Hamas. Fue la incursión de Hamas. Sí.
Es evidente. Si no fue un dejar hacer, dejar pasar, con la intención de justificar lo que vino después. No, y no solamente eso, sino que Hamás es una hechura de Israel. Hamás es una hechura de Israel para enfrentar al gobierno. Para enfrentar a Yasser Arafat. A Yasser Arafat de aquellos entonces. Que lo acusaban de ser un extremista, terrorista. Sí. Cuando Yasser Arafat lo que era un estadista. Claro. Que tenía tenía su convicción de que Palestina debía ser un Estado y tenía que tener una autodeterminación. Pero de ser un guerrillero, que lo fue en gran parte de su nacional ahí en la franja, fue derivando hacia un estadista, hacia una figura ampliamente valorada a nivel mundial. Claro. Que no fue sencillamente un guerrillero que tenía una justificación y accionaba como tal. Cuando a Israel no le conviene la presencia de Arafat, entre Israel y Estados Unidos crean a Hamas. Claro. Como crearon a ISIS. Como crearon a ISIS, como crearon a Al-Qaeda. Como han creado mil grupos. Para enfrentar los gobiernos que ellos consideran no de su conveniencia en esos países. En esos países, en ese momento, y después estos grupos se le han revuelto, se le han virado y terminan siendo de una confrontación bastante cruenta. El caso de ISIS, que agarró muchísimos estadounidenses y los decapitó incluso de manera pública, o Al-Qaeda, que le dio el golpe del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y Washington. Estos grupos, que Al-Qaeda fue creado para contrarrestar a los rusos en Afganistán. Toda una historia de torpeza que al parecer no hace. Dice que lo peor es tropezar 2 veces con la misma piedra, pero en Estados Unidos tropiezan no 2 veces con la misma piedra, sino con la misma piedra y con el mismo pie. Sí, es evidente. Como la canción de Julio Iglesias. Que eso se salió de control. Jamás enfrentó muchísimo al gobierno legítimo de la OLP y también logró dividirse de la otra parte de donde ahora también en Cisjordania, donde está Mahmoud Abbas. Y que al final Israel, un país extremadamente vigilado, una de las inteligencias más fuertes del mundo. No es verdad que iba a pasar eso, lo que pasó el 7 de octubre. Iban a incursionar en ese acontecimiento y se iban a llevar personas por todos lados. Y Israel se va a quedar con los brazos cruzados. 200 y pico de rehenes. Sí, no. 1000 y pico de muertos. Eso no lo cree nadie. Eso no lo cree nadie, por eso yo digo, vamos a esperar que desclasifiquen. Nadie que tenga la barriga para adelante por creer eso, que eso sucedió. Es como yo te dije el otro día, es como crear que Israel bombardeó en Qatar. Eso no lo cree nadie, que Estados Unidos no sabía eso. Ellos alegan que no sabían. No, nada. mentira. Como tampoco sabían cuando Israel bombardeó Claro. a Teherán. Sí. Vamos a la pausa, Leandro, amigos televidentes, y venimos de inmediato. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana,
75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Bueno, Leandro, amables televidentes, esa organización, esa reunión de esa Asamblea de Naciones Unidas ha dado mucho de qué hablar. Fuera de la reunión, el presidente de Colombia agarró un megáfono en una calle de Nueva York y comenzó a arengar. Ahí no había soldados en ese momento, ¿verdad? Pero fue una arenga a distancia, pidiéndole a los soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que desobedezcan la orden de su comandante en jefe, que es el presidente Trump, y que no disparen contra la humanidad, que disparen contra los tiranos, etcétera, etcétera. Eso dio como resultado inmediatamente la cancelación o la amenaza de cancelar el visado a Gustavo Petro como represalia por una posición que tiene el presidente colombiano frente a muchas de las políticas de los Estados Unidos, que es la posición que tienen muchos gobernantes, pero que se la callan por miedo. Sí, sí. Yo pienso que es una muestra de independencia de Gustavo Petro, porque aquí la mayoría de los presidentes de América Latina todavía viven bajo la sombra de la amenaza de los Estados Unidos. ¿Sí? Antes de decidir lo que hacen o no hacen por sus países, piensan primero qué piensan los Estados Unidos. Y así es una práctica histórica. Sí. ¿Y qué va a pensar los Estados Unidos? La cual ha sido un comportamiento primitivo de los gobernantes de América Latina. Y que en los últimos años hemos visto alguna ruptura con ese comportamiento. Lo hizo obviamente Hugo Chávez cuando fue presidente. Lo ha hecho Lula ahora. Lula da Silva. Y históricamente los cubanos. Pero ahora le correspondió hacerlo a Gustavo Petro, presidente de una nación importante como de América del Sur, como lo es Colombia. Y que Colombia, junto con esa franja del sur, que son uno de los países de mayores potenciales en el mundo, y creo que esos países concentran ahora mismo
digamos, yacimientos, recursos y minerales de lo más importante para el desarrollo tecnológico mundial. Y no solamente tecnológico, sino para el desarrollo energético. Estamos hablando de la mayor concentración de petróleo y otros componentes del mundo. Estamos hablando de gas natural, de cobre, de litio, de coltán, de otros tantos que serían fundamentales para el desarrollo industrial de la humanidad. Y que ya esos países, y este es el centro de la discusión, tienen mayor relaciones comerciales con China que con Estados Unidos. Es decir, el mundo cambió para los Estados Unidos en América, en Sudamérica básicamente. Pero hay que resaltar que la posición de Gustavo Petro no significa una ruptura con los Estados Unidos. No, no, no. Es una especie de reconfiguración del pensamiento de quienes dirigen ese país frente a lo que ha sido la tradición. De La sumisión histórica. Entrega total, una entrega absoluta de los gobernantes colombianos de otros países de América Latina frente a los Estados Unidos, pero la relación que existe entre los Estados Unidos y Colombia es una relación muy estrecha y de una cooperación importante al extremo de que ¿cuántas bases tiene Estados Unidos, cuántas bases militares tiene Estados Unidos? 7. En Colombia, 7 bases. Y a pesar de la retórica y el discurso de Petro, no ha propiciado que se retiren esas bases. Al contrario, le dice, bueno, ya que ustedes tienen estas bases, y son de esas contradicciones que uno no acaba de entender. Ya ustedes tienen aquí, creo que son 5 bases, ¿no? Pero una cantidad importante. Sí. Ustedes tienen esas bases aquí. ¿Y por qué no usan el poder que tienen para combatir el narcotráfico aquí, claro, que es donde se fabrica, donde se produce una gran parte de la materia prima y se procesa la droga y se busca la vía de cómo sacarla? ¿Y por qué no hacen esa labor que están haciendo en el Caribe, que es una distracción y una pérdida de tiempo? Porque la droga que sale por el Caribe, que alguna pasa por aquí, pasa por Haití, pasa por aquí, pero son migajas frente a los grandes contingentes que salen desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, hacia los Estados Unidos, hacia Europa. Entonces están perdiendo el tiempo. Alguien le dijo, creo que fue la vicepresidenta de Venezuela, le dijo, pero parece que Estados Unidos ¿cómo dijo ella? Como que se le borró el GPS, o sea, la ubicación no la codificaron bien, sí. Porque la gran parte de la droga sale por documentado, por Naciones Unidas, documentado por los propios Estados Unidos, sale del otro lado del otro lado por el Pacífico, justamente donde hay un gran aliado de los Estados Unidos. No aliados no, aliados somos nosotros. Sí. Donde hay un peón de los Estados Unidos, que es en Ecuador. Ya. Aliados somos nosotros. El presidente ecuatoriano es un peón de los Estados Unidos. Sí, es un pichón de él. Y entonces, ¿por qué permiten que esa droga salga por ahí? Y se van a distraer la atención por el Caribe, donde salen cositas. Claro, y por una zona extremadamente vigilada y pequeña, la del Caribe, porque está lleno de países, de islas y de todo. Pero el Pacífico para allá es una vaina. ¿Y dónde está abierta? ¿Y dónde está el Comando Sur de los Estados Unidos? Bueno, en el Canal de Panamá. No, ya no está ahí, ¿no? Bueno, pero estaba ahí, pero ahí siempre fue una zona de influencia. Está en Miami, pero está en el Caribe y el Atlántico. Ahí mismo. Está ahí. Con todos los recursos militares, tecnológicos y de vigilancia suficientes para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos. Que reiteramos, todas las personas sensatas tienen que apoyar la política del presidente Trump de enfrentar el narcotráfico
y de enfrentar que la droga llegue a los Estados Unidos. Ahora, la real, Sí, claro. no la imaginaria. Claro. Eso no puede ser una excusa para otras cosas. Y uno de los elementos que resaltó Petro fue la inclusión no solamente de la flota de los Estados Unidos, sino ya la muerte de varias personas. Ellos dicen que eran yolitas de pescadores, de manera sumaria, sin justificar que tenían droga, que no tenían, sin presentar la droga. Sin un aviso previo. Sin un aviso ni nada. Yo creo que el mundo de hoy ya no resiste ese tipo de actuación. No, volvemos a lo mismo, que las potencias, y lo pongo en plural, para que no se piense que es una posición tomada frente a los Estados Unidos, las potencias creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Claro, no, así no. Y pueden actuar de manera impune. Hay tribunales locales y hay sistemas de justicia hasta internacional donde se ventilan los conflictos lo hace internacionales. Estados Unidos, lo hace China, lo hace Francia, lo hace el Reino Unido, lo hace Rusia. Todos ellos creen que pueden hacer lo que les dé la gana y actuar impunemente sin ninguna consecuencia legal. Y de hecho, es lo que ha ocurrido a través de la historia. Sí. No hay duda, pero yo creo que los escenarios del mundo ya son diferentes. Ya ese tipo de cuestiones. Puede ser diferente, pero igual. Aunque parezca una contradicción. No, yo creo que es diferente. Porque incluso en América Latina, ningún presidente, por ejemplo la OEA, todos los organismos de Estados Unidos decidían quién era y quién no era. Sí. Ya no es igual. Ya eso se discute, se debate. Mira, viniendo aquí al territorio, al territorio de la isla, ¿verdad? Sí, mira, es importante destacar que aunque no tuvo el peso que uno quisiera como país, pero la intervención del presidente de la República Dominicana en las propias Naciones Unidas volvió a exponer el tema de Haití. A eso venimos, a la isla. Ah, bueno. Sí. ¿Sigue? Sí, el tema de Haití que sigue siendo un gran problema y hubo algunas propuestas para poder ampliar lo que ahí existe y se convenció de que eso, como nosotros lo dijimos en varias ocasiones, que esa misión de Kenia con esos niveles de improvisación no iba a surtir los efectos. Improvisación y precariedad. Sí, claro. Eso se veía, el fracaso estaba apuntado. Totalmente. Por suerte, yo decía, mire, con ese chiste que 600 gente, no solo van a hacer pipián allá en Haití. Por cierto, no fueron tantas lo que sufrieron, lo que no, pero hubo muchas. Hubo bajas y heridos y de todo tipo. Mataron como, creo que 3 oficiales de Kenia. Sí. Que es mucho. Oh. Es mucho. No debió morir ni uno, pero bueno, ocurrió. Y eso a pesar de que la misión de Kenia no tenía, o no tiene porque está ahí todavía, que ahora se va creo que el día 4 o 5 de octubre, si no hay una renovación. Una renovación, una recomposición. Los que dijeron que iban a dar dinero tampoco lo dieron. No le han dado nada. El mandato de la misión no era confrontar a las bandas, sino pacificar. Darle mayor fortaleza a la policía, que es la que tiene el mandato constitucional e institucional de enfrentar a las bandas. Bueno, en algún momento ellos tuvieron que participar en enfrentamientos con las pandillas y ahí se produjeron las muertes y los heridos de la policía de Kenia. Pero la posición del presidente de la República en Naciones Unidas es una posición que ha venido reiterando en cada foro en que le ha correspondido y que evidentemente no ha tenido el eco que ha merecido y por supuesto entonces como no tiene un eco en la comunidad internacional, el gobierno dominicano tiene que tomar sus medidas porque tiene un mandato del pueblo dominicano de que está obligado a preservar la integridad de este territorio y es lo que ha venido haciendo. El gobierno provisional haitiano ha pedido a Naciones Unidas que avance en la creación urgente de esa fuerza que pudiera surgir a partir del compromiso
de hacer algo, de presentar una fuerza que Estados Unidos le ha puesto el número de 5.500 tropas que irían ya sería con un mandato propio de intervención, porque ya no serían policías, serían militares, y los militares irían con el mandato de confrontar a las pandillas, y eso degeneraría entonces en una confrontación, claro, ya con un ingrediente de soberanía de las pandillas, que pasarían a ser de los delincuentes, secuestradores y de todo lo demás, a tener un motivo patriótico para confrontar a los soldados que lleguen allí. ¿Y qué haría? Complicar aún más la situación haitiana. Sí, mira, una vez vuelta y vuelta, pero uno siente que eso sigue teniendo poca salida. Porque el presidente dominicano ha reiterado que no hay solución dominicana al problema haitiano. Y es verdad. Que es lo que quieren otros. Claro, no puede ser con República Dominicana. Y hay que tener mucho cuidado porque el presidente dijo también que su país no va a dejar de hacer lo que le corresponde para defender su territorio. Y lo veo muy bien. Sin embargo, creo que la solución lo más cercano posible es con fuerza multilateral en la que no esté involucrada la República Dominicana. Porque eso también hay un celo histórico de los haitianos con República Dominicana. Y eso debe parecer lo menos posible a la República Dominicana. No, la República Dominicana no, bajo ninguna circunstancia, pondría un soldado en esos 5.500 o lo que sean. Uno solo no va a haber. Claro. Porque, como tú señalas, hay una razón histórica para que los haitianos tengan no solo celo, sino animadversión y todo lo demás hacia la República Dominicana. Con la participación de un solo soldado, sí. Eso, en vez de enfrentar a los países que aporten soldados, la mayor parte, con la presencia de ni un soldado, con la presencia de un bombero dominicano, sería suficiente para que los haitianos entiendan que nosotros estamos interviniendo. Claro. Y además es evidente, y aquí hemos sido reiterativos en ese pedimento, no basta con fuerzas militares en Haití. En Haití hay varios problemas graves por solucionar, que no es solamente la fuerza militar. ¿Sí? Ahí hay que hacer una intervención de verdad. Cuando yo me refiero a intervención, no me refiero a que lleguen militares. No una invasión. No una invasión, no. Es una intervención. Pero ¿qué debe? Una intervención integral, como dicen. Claro. ¿Qué debe de tener esa intervención? Señor, lo primero es que aquí hay que estabilizarlo, la seguridad. No se puede vivir sin seguridad. Pero ahí hay que llevar comida, ahí hay que llevar salud. Sí. En Haití hay una hambruna, además de una hambruna, señores, los niveles de deterioro de la salud colectiva en Haití son alarmantes. Sí. Alarmantes, que merece la intervención urgente de 2 buques hospitales móviles, pero de verdad. De verdad. Pero hasta ahora lo que se está hablando es de la solución militar. Claro. Entonces no va a haber ninguna solución. No se está hablando de otra vertiente, de las muchas necesidades que tiene Haití. Todavía lo pacificamos. Entre 10.000 soldados con mandato bélico. Y eliminaron 5.000, 10.000 miembros de pandilla. ¿Y? Eso no va a cambiar la salud, no va a cambiar el hambre, no va a traer estabilidad política, nada que se parezca. Eso es una prolongación del conflicto, sí. Ahí se requiere mucho más que eso. Y yo digo, nosotros decimos siempre aquí que la intervención militar, eventual intervención militar en los Estados Unidos, a quien más daña es a nosotros.
porque esos pandilleros, cuando se van acorralados, Arrancar para acá. arrancarán para acá Claro. y buscarán la vía de cómo cruzar, Claro. a pesar de todos los soldados que tengamos. Cruzarán para acá. No solo los pandilleros, sino la gente común que anda huyendo de los pandilleros. Ha habido más de 1 millón de desplazados que se han ido de Puerto Príncipe, de otras ciudades, a otros lugares menos bélicos, menos conflictivos. Bueno, entonces saldrían huyendo, no ya de los pandilleros, sino también de los enfrentamientos bélicos que haya con los soldados que eventualmente ingresen a Haití. Y ahí el lugar para donde huir No se pueden hundir el mar. será para acá. Van a coger por el territorio. Claro. Van para tierra firme, evidentemente. Y eso nosotros como país debemos estar preparados para eso. ¿Sí? Es como, yo escucho muchos dominicanos, saben hay que intervenir, muy ligeramente. Hablando tontería. Es como decir, no, intervengan a Venezuela, como ya, No, se sí, acabó, sí. y ya, Y se resolvió. ya. Ah, sí. Y eso resuelve, claro. Ojo, tenemos que tener claro, el país más afectado de una intervención va a ser República Dominicana. Claro. Porque ¿para dónde van a coger los haitianos? ¿Se van a dejar matar ahí en Haití? ¿Se van a tirar al mar? No. ¿Van a arrancar para acá? ¿Se van a proteger? Y nosotros, en la obligación de proteger nuestro territorio, si nuestros soldados tienen una estampida de gente, de haitianos que vienen para acá, y los confrontan Ya vamos a estar involucrados y provocan un muerto, ya nosotros vamos a estar involucrados de manera muy triste y muy peligrosa en un conflicto que nosotros no andamos buscando. Entonces, no sé, no se puede aplaudir. No se puede aplaudir que para pacificar Haití supuestamente tengamos una intervención militar. Totalmente. Es decir, la ruta, el camino que están buscando para enfrentar la situación de Haití sigue siendo incierta. Es decir, eso no va a resolver los problemas de Haití. Y los discursos que yo veo, yo pienso que necesita un esfuerzo mayor, una mayor cooperación de los países que tienen esa posibilidad, poder aplicar tecnología importante en Haití, hasta para registrar a la gente. Ya en Haití la gente no está registrada. Tú vas a decir que un país como Canadá, como Estados Unidos, como Francia, no puede hacer un aporte tecnológico que permita registrar a la gente en Haití. Hacen ofertas y la dejan en ofertas. No pasan de ahí. Lo que pasó fue el tiempo. No me digas. Ya terminamos, Leandro. Gracias, Leandro. Gracias, amables televidentes, por su atención de este día. Nos vemos en el próximo programa. Los dejamos con el doctor Marino Vinicio Castillo y la respuesta.